Hola, a continuación vamos a empezar la formación de Soho Survey, la herramienta de Soho orientada a la creación y gestión de encuestas de satisfacción. Muy bien, una vez accedemos a survey.soho.com o .eu, dependiendo de donde tengamos registrada nuestra cuenta de Soho, podremos ver inicialmente pues, los departamentos de los cuales formamos parte. Usualmente será uno, pero si en vuestra organización se decidió distribuir la gestión de encuestas en diferentes departamentos, podréis tener más de uno, ¿vale? Y pudiendo marcar uno de ellos como el predeterminado, ¿vale? Muy bien, a partir de aquí accedemos a nuestro departamento y dentro del departamento tendremos todas las encuestas de satisfacción que hemos creado. Si en cualquier momento necesitáis cambiar de departamento, podréis hacerlo desde la pestaña superior derecha, donde podremos clicar y cambiar al departamento que sea necesario para gestionar las encuestas dentro del mismo. Muy bien, una vez en el departamento que queramos trabajar, podremos consultar tanto las encuestas que estén hechas y publicadas, ¿vale? Como crear encuestas nuevas. Para crear una encuesta nueva, pues directamente clicaremos el botón crear encuesta y tendremos que obligatoriamente dar un nombre a nuestra encuesta, ¿vale? Una vez dado el nombre a la encuesta, podremos decidir si queremos darle una categoría. Esto es completamente opcional y nos sirve para básicamente categorizar nuestra encuesta. Es una encuesta que está orientada a nuestro departamento de recursos humanos, es una encuesta de marketing, etcétera, etcétera. ¿Vale? Adicionalmente, podremos importar una encuesta si ya hubiésemos creado la encuesta en otra aplicación y tuviésemos ese archivo en un documento o en un TXT, ¿vale? Respetad siempre el formato del documento a importar, de otra forma pues nos producirá un error y no se podrá importar la encuesta, ¿vale? También podréis trabajar con un editor rápido o elegir, ¿vale? Desde una plantilla existente, que son básicamente las que propone Soho. Tenemos todo un listado de encuestas que nos propone Soho, desde las cuales podremos partir para el diseño y modificación de nuestras encuestas, estando categorizadas por satisfacción del cliente, encuestas de recursos humanos, eventos, marketing, educación y demás. También, por último, podríamos hacer uso de encuestas que ya hayamos trabajado en el pasado y queramos clonarlas y trabajar en base a esa encuesta que ya hemos utilizado previamente, ¿vale? Muy bien, una vez elegido el tipo que queramos, partiendo de cero, desde una importación o una plantilla, podremos directamente ir a crear nuestra encuesta. Para lo que va a ser el diseño de la encuesta, pues contaremos en el lateral izquierdo con toda la posibilidad de campos que podremos incluir en la página o páginas de nuestra encuesta. ¿Vale? Muy bien, a partir de aquí contaremos inicialmente con una página a la cual podremos dotarle de un título, ¿vale? Destacar que este título pertenece a esta página, no a la encuesta en sí misma. El título de la encuesta lo encontraremos en el apartado de configuración. Podremos trabajar una o más de una página conforme sea necesario, ¿vale? Entonces, en este caso, imaginemos que queremos tener dos páginas. Una página inicial para lo que vienen siendo los datos del encuestado. Podremos opcionalmente completar una descripción para mayor facilidad de la persona que está siendo encuestada. En este caso podremos incluir variables tanto en el título de la página como en la descripción del mismo, ¿vale? De momento pues no salen disponibles otros parámetros o campos porque de momento no hemos creado ningún campo en nuestra plantilla, ¿vale? Muy bien, guardamos el primer dato que vendría siendo el nombre de la página, ¿vale? Y como segundo dato vamos a renombrar esta página 2, que sería valoración del servicio. Muy bien, guardamos los títulos de nuestra página,
¿vale? Y muy bien, a partir de aquí, pues si quiero los datos del encuestado, pues podremos, bien, pegar preguntas aquí directamente, ¿vale? Con un texto ir escribiéndolas y ya la inteligencia de Soho va preparándonos esas preguntas en base al texto que hemos puesto, ¿vale? En este caso podríamos decir, escribe tu dirección de correo. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con esto? Pues que por medio de la inteligencia artificial de Soho, pues se nos ha generado la pregunta tipo que se recomienda en este tipo de preguntas, ¿vale? Simplemente guardamos y ya tenemos la primera pregunta, ¿vale? Si necesitásemos preguntar otras cosas del encuestado, podemos ir arrastrando uno a uno los elementos, ¿vale? Por ejemplo, una línea de texto corta o larga según lo que estemos preguntando a nuestro cliente, un número si por ejemplo estamos preguntando su edad, ¿vale? O directamente podríamos irnos a información de contacto, que es un conglomerado de datos que podremos solicitar a nuestro encuestado. Nombre, apellido, empresa, si es que aplica. A lo mejor es una encuesta B2C y no aplica nombre de empresa. Dirección, línea 1, 2, ciudad, código postal, país, estado, teléfono y correo electrónico, ¿vale? Entonces, de aquí podríamos seleccionar los datos que queremos consultar, a lo mejor según la naturaleza de nuestra encuesta no hace falta pedir la dirección. Sin embargo, sí que nos hace falta obligatoriamente pedir, por ejemplo, los apellidos. ¿Por qué? Porque voy a integrar esto con el CRM y ya sabemos que Soho CRM tiene obligatoriamente el campo de apellido. Adicionalmente, al marcar una pregunta como obligatoria, siempre se os pedirá un mensaje de error. ¿Por qué? Porque en el caso de que el cliente no haya rellenado ese campo obligatorio, saltará este mensaje de error indicándole que esta pregunta es obligatoria. Esto podríais modificarlo para que haga match con la voz de vuestra marca. Si tenéis un mensaje o una identidad de marca más desenfadada, hey, que no se te olvide esta pregunta, o si somos una empresa con una imagen y voz de marca más formal, pues bueno, dependerá un poco de cada caso, ¿vale? Adicionalmente, en las preguntas tendremos la posibilidad de rellenar la pregunta si, por ejemplo, hemos pasado variables por nuestra URL, ¿vale? Es decir, estoy enviando esta encuesta desde mi Soho Desk, que es el ticketing para el soporte al cliente, y ya tengo la dirección de correo de cliente, pues bueno, pasaré ese parámetro por la URL. Caso contrario, que no queremos pasar datos sensibles o ningún tipo de dato por la URL, pues simplemente no se rellena ninguna. Y también tenéis la posibilidad de encriptar esta respuesta. Una vez hemos decidido el diseño de nuestra pregunta, pues simplemente guardamos, ¿vale? Y tenemos el componente ya añadido a nuestro diseño. En cualquier caso, pues podríamos decidir reorganizar, mover estas preguntas. Quiero que esta en concreto aparezca antes de la solicitud de correo electrónico o después. Vamos a poder estar jugando con la organización de estas preguntas, ¿vale? Entonces, aquí simplemente seleccionamos en qué página queremos que se ubique esta pregunta y después o antes de qué, ¿vale? Entonces, quiero que aparezca después de nombres y apellidos o quiero que aparezca, por ejemplo, después de edad, ¿vale? Al decidir este cambio, pues se va reorganizando nuestra página 1 de la encuesta. Página 2, pues más de lo mismo. Podríamos aquí pedirle a la inteligencia artificial que lea nuestras preguntas y que genere pues ese tipo de pregunta recomendado, o por el contrario, si lo tenemos muy claro, podemos directamente ir a los tipos de pregunta en el lateral izquierdo y seleccionar pues lo que estamos buscando. Por ejemplo, quiero una escala de puntuación, pues arrastramos nuestro componente y valora el servicio. Muy bien, entonces aquí tendremos que seleccionar inicialmente, pues bueno, tanto el nombre, título o rótulo de la pregunta como si esta pregunta es obligatoria o es opcional, ¿vale? Si es opcional no marcamos esta casilla, si es obligatoria será necesario marcar el checkbox y el tipo de respuesta que estamos buscando, ¿vale? Entonces dependerá un poco del diseño de nuestra pregunta, ¿vale? Para que podáis dotarla de personalidad, ¿vale? Si queremos cargar iconos para que sea más intuitivo al usuario, pues rellenar la pregunta, ¿vale? Aquí disponéis de varios que propone Soho,
¿vale? Y si pues lo que propone Soho no es de nuestra satisfacción o no hace match con nuestra identidad de marca, podréis importar vuestras propias imágenes, ¿vale? Vamos a poder dotar, en este caso, en este tipo de pregunta, de un peso, de una ponderación, de un punto a cada una de las opciones que hemos añadido, ¿vale? En este caso también, pues bueno, podremos decidir si la visualización de las opciones es vertical o es horizontal. También si queremos que se represente pequeño, es decir, más ajustado, mediano o largo, que es mucho más amplio, más distribuido el espacio, ¿vale? Queremos que se cambie el orden en cada encuesta. Si lo ha rellenado la persona A, se muestra primero el 1 y si lo viene a rellenar la persona B, quiero que primero se muestre el 3 y luego el 4, ¿vale? Como mostrábamos previamente, también tendréis la posibilidad de prerellenar la respuesta, ¿vale? Lo que hemos comentado anteriormente, por parámetros de URL o proponer un valor inicial, si así quisiéramos, ¿vale? También podréis añadir un campo de comentarios por si queremos dar al cliente la posibilidad de que nos deje algún dato adicional de por qué ha ponderado esta pregunta de la forma en que lo ha hecho. Y por último, un consejo de pregunta. Podremos dejarle un pequeño texto como una ID de información a nuestro cliente con información adicional de el tipo de pregunta y respuesta que estamos esperando. Vale, una vez configurada nuestra pregunta, pues ya tendríamos añadido la opción que estamos buscando y podremos añadir pues, lo que haga falta de acuerdo a nuestro diseño de encuesta. ¿Vale? Podremos añadir un booleano para preguntar. Muy bien, entonces aquí una vez más podremos marcar esta pregunta obligatoria o no, ¿vale? Y poner etiquetas a nuestra pregunta para hacerla más fácil de entender a nuestros clientes, ¿vale? Muy bien. En este caso, también podremos modificar el valor de esa opción, sí o no, pudiendo pues, poner OK, no OK, lo que haga falta de acuerdo al tipo de pregunta que estamos realizando y decidir el formato de visualización. Es un botón con alternancia o simplemente una casilla de selección o verificación. La posición también de nuestro diseño, si va orientado a la izquierda o a la derecha, como hemos visto previamente, rellenar la respuesta, comentarios en caso de que queramos que nuestro cliente nos deje algún tipo de información adicional y consejo de la pregunta. Una vez hecha el diseño de nuestra pregunta, estará añadida a la estructura y podremos añadir resto de información que haga falta, ¿vale? Muy bien, a partir de aquí, pues bueno, podremos añadir, por ejemplo, campos ocultos, fecha y hora, por ejemplo, de algún tipo de dato que estemos pasando por variable, ¿vale? Entonces, por ejemplo, quiero prerellenar esto en base y aquí tendría que incluir esa variable que paso por la URL. Si por lo que sea queremos rellenar un valor, ¿vale? En este caso quiero que la encuesta venga ya con la fecha en la que la he lanzado, fecha de lanzamiento de encuesta, ¿vale? Pues podríamos poner este dato por aquí, ¿vale? Muy bien. Y en caso de recibir siempre la respuesta por parte del cliente, sabremos que se trata de el lanzamiento que hemos hecho en verano o el lanzamiento que hemos hecho en agosto, etcétera, etcétera. Muy bien. Adicionalmente, podremos decidir si esta pregunta es visible o no es visible. Por medio de los 3 puntos en el lateral derecho superior, daremos lógica de visualización y decidiremos si no se muestra nunca o se muestra solo en ocasiones determinadas, ¿vale? En este caso es una pregunta que no se mostraría nunca, pero si tuviésemos que mostrarla en casos determinados, tendríamos que definir esa condición de visualización, seleccionando cuando se cumpla determinado parámetro, si la edad es superior o igual que el valor que introduzcamos aquí, entonces se mostraría la pregunta. En este caso hemos dicho que no se muestra jamás, ¿vale? Muy bien, una vez tengamos definido nuestra encuesta, ¿vale? Podríamos irnos directamente a la lógica de la encuesta en sí misma, ¿vale? Queremos que ocurran saltos de página, por ejemplo, aquí tenemos página 1, datos del encuestado, pero si son datos que ya tenemos en nuestro CRM o en nuestros Ojodesk y los hemos pasado por medio de parámetros, pues quiero que se salte la página 1. Si ya los tengo y han venido prerellenos, pues que se salte la página 1. Aquí tendríamos que establecer esas condiciones, ¿vale? Si, por ejemplo, si nombre está relleno, ¿vale? ¿A dónde quiero que saltemos? Pues directamente a la página 2, ¿vale? Muy bien, entonces
Aquí guardamos nuestra lógica de salto, ¿vale? Y también podríamos establecer aleatorización de preguntas, ¿vale? A los fines de que se cambie el orden de las preguntas en función a quién está accediendo a la misma. Muy bien, adicionalmente tendremos opciones avanzadas para personalizar esas variables, ¿vale? Aquí diríamos nombre, ¿vale? Que es la etiqueta que pondremos en el campo nombre en el caso de que queramos pasarlo por medio de una variable de URL. ¿Vale? Aquí tendremos que identificar esta variable de qué tipología es, de texto, correo electrónico, número, elección o booleano o de fecha. En este caso en concreto es un texto. ¿Vale? Muy bien, entonces hemos creado esta, pero podríamos añadir más variables. También podemos establecer puntuación a nuestra encuesta para que si estamos tratando nuestra encuesta como una especie de test, podríamos dar valor a cada una de las preguntas y dentro de ellas sus opciones. ¿Vale? Muy bien. Adicionalmente tendríamos la posibilidad de compartir esta encuesta con otros compañeros que formen parte de nuestra organización para que nos ayuden en el diseño y testeo de la misma. Podríamos enviar una copia de la misma a otros compañeros de nuestra organización o a otros departamentos porque conserven la misma tipo de encuesta que hayáis creado, o transferir directamente la encuesta o bien la propiedad a otros compañeros o a otros departamentos. Por último, tendremos la posibilidad de exportarla como un PDF o imprimirla por si hiciera falta, en cualquier caso, compartir la encuesta de forma física. Muy bien, adicionalmente tendremos la posibilidad de ir a la configuración general para dotar a nuestra encuesta de un título específico. En este caso, este es el nombre de visualización interno, pero a los efectos del cliente esto se llamará encuesta de satisfacción. Muy bien. También podríamos dotar a nuestra encuesta de algún tipo de logo, personalizar el pie de página. Podemos también configurar las preferencias de la encuesta si queremos mostrar o no una barra de progreso y mostrar el número de pregunta en la que se encuentra nuestro cliente. Adicionalmente, podremos habilitar la opción de CapChat para evitar que entren encuestas contestadas por bots y por último, podremos dar al cliente la opción de que se salte la primera página, como el mismo diseño que hemos hecho previamente, en caso de que la pregunta estuviese contestada. Siguiendo, podremos dotar de un nombre específico a los botones. ¿Vale? En lugar de enviar, es completar, es lanzar, es lo que decidamos. Botón de siguiente, pues más de lo mismo. Si queremos cambiar el rótulo o título de los botones de la encuesta, podremos hacerlo desde el apartado de configuración, preferencias de encuesta. Muy bien, tendremos la posibilidad también de habilitar la mejora de accesibilidad. ¿En qué sentido? Pues bueno, para poder proporcionar a los encuestados facilidades de visualización. Por último, queremos habilitar las preferencias de respuestas. ¿Vale? ¿En qué sentido? Pues que nuestros enlaces sean individualizados. Por ejemplo, generar un link individual por cada respuesta. ¿Vale? En este caso podremos habilitar este botón, generar enlaces de descarga en caso de campos de firma. ¿Vale? Y generar un enlace de descarga en caso de que tengamos documentos combinados. ¿Vale? ¿Cómo queremos compartir este enlace? Pues este enlace es interno, solamente disponible para la organización de vuestra empresa. Es compartible por medio de validación de acceso en vuestra organización o es compartible al público general, indistintamente forme parte de vuestra organización o no, o compartible con terceros por medio de contraseña. ¿Vale? Muy bien, guardamos. También tendremos la posibilidad de añadir otros idiomas en los que esté disponible nuestra encuesta. En este caso, por ejemplo, podríamos añadir que la encuesta esté disponible no solamente en español, sino también en inglés. Muy bien, en este caso, Soho nos propone tres posibilidades. O bien importar desde la traducción que tengáis hecha vosotros mismos, haciendo uso de Google Translate o utilizando el editor para que podráis desde Soho Survey hacer la traducción de vuestra encuesta. Muy bien. Luego tendremos la página preliminar, que será una página inicial.
y podremos guardar esta página inicial. Términos y condiciones, pues podremos añadir una especie de footer para que el cliente pueda consultar nuestros términos y condiciones. Aquí tendremos la posibilidad que indiquemos al cliente que debe aceptar nuestros términos y condiciones para completar la encuesta o mostrar un mensaje de error en caso de que no los haya aceptado. Temporizador sería la posibilidad de poner tiempo específico en el cual puede ser contestada nuestra encuesta. Por ejemplo, si queremos que como máximo nuestra encuesta sea contestada en 24 horas, pues marcaríamos esa duración dentro de nuestra encuesta. Cuando se acabe el tiempo, podremos pasar a nuestro cliente a la página final de encuesta que se configura al final de este apartado. Guardar y continuar más tarde es la posibilidad que tendría el cliente para guardar las respuestas que ha dado y se generaría un enlace para que continúe posteriormente. Es recomendable aplicar esta opción cuando nuestra encuesta es muy larga y dotada de muchas preguntas y nuestro cliente tenga entonces la posibilidad de continuar con la encuesta cuando tenga tiempo. Cuota de encuesta es la posibilidad que nos limita la cuota de personas que pueden contestar esta encuesta. Tendremos la posibilidad de combinar documentos. Una vez completada nuestra encuesta, podremos generar un certificado o podremos generar un report de acuerdo a la encuesta rellenada. Podremos hacer uso de los diseños propios de Soho e importar nuestro propio documento. Tendremos que insertar las variables disponibles en nuestra encuesta para poder rellenar los datos de nuestro cliente. Por ejemplo, nombre y apellidos o su dirección de correo electrónico, la fecha en la que ocurre nuestro certificado. Una vez listo el diseño, podremos tenerlo asociado y disponible en nuestra encuesta. Página final de encuesta, podremos hacer uso de la que deja diseñada ya Soho o personalizar nuestra página de respuesta o bien con un resumen de las respuestas dadas por el cliente, ¿vale? Que partirá de ese informe predeterminado que genera Soho, mostrar un informe individualizado, mostrar un documento combinado si tuviéramos un documento asociado, como en este caso es el certificado de completación, un mensaje personalizado que podréis modificar a conveniencia o redirigir a una página que tengáis de agradecimiento. En esta página destacar que podremos pasar parámetros personalizados para que podáis hacer seguimiento de, por ejemplo, quién ha rellenado la encuesta y quién ha llegado a esa página final. Las páginas de encuesta podrán tener una variabilidad según condiciones. Si queremos enviar una página de respuesta a las personas que han realizado la encuesta y votado que la satisfacción es igual a 1, le podremos enviar a una página de agradecimiento diferente a las personas que han ponderado igual 4 o 5. Para definirlo, pues tendremos que hacer uso de esta lógica de página final. Una vez configurada la lógica de visualización, se podrán guardar los cambios y aplicarlos conforme. Página de exceso de cuota
es el mensaje que aparecería en pantalla cuando hemos alcanzado la cuota definida en el apartado cuota. Es decir, en nuestro caso hemos marcado una cuota de 5. Si se intenta contestar por una sexta vez, aparecerá este mensaje personalizado. Podremos hacer uso de ese mensaje personalizado o redirigir a una página que consideremos apropiada o combinar un documento para la explicación al cliente. También podremos establecer descalificación de encuesta en el caso de que un cliente o encuestado no cumpla los requisitos para poder completar nuestras encuestas. En ese caso, también podremos enviarle o bien a un mensaje personalizado, página que se haya creado para este propósito, o mostrar un documento combinado. En caso de restricción de edición de respuestas, que es el apartado anterior donde podríamos guardar y continuar más tarde, podremos mostrar un mensaje indicando al cliente que esta encuesta ya ha sido contestada y que no puede ser modificada. Restricción de IP forma parte de las posibles restricciones que podemos configurar una vez se quiera hacer el lanzamiento de la encuesta, y en caso de haber habilitado restricciones por IP, por ejemplo, en una organización quieren que la encuesta se conteste solo desde las IP de la empresa, podrá aparecer este mensaje personalizado para indicar que la IP desde la que se accede no tiene permisos para rellenar la encuesta. Encuestas cerradas, más de lo mismo. Podremos configurar un mensaje personalizado para que el cliente o el encuestado sepa que la encuesta ya ha sido cerrada. Vista previa en redes sociales no es otra cosa que la posibilidad de compartir esta encuesta en redes sociales y utilizar un texto específico o el título de la encuesta y un mensaje de descripción para su visualización. Una vez cubierta la configuración, podremos pasar al apartado de temas, pudiendo personalizar uno propio o hacer uso de los diseños que propone Soho. Si hacemos uso de los diseños que propone Soho, podremos dotarlo de personalización de acuerdo a las restricciones disponibles en la página de edición. Podremos escoger los esquemas de colores prediseñados por Soho. Podremos elegir entre las fuentes disponibles e ir dotando de personalidad a nuestra encuesta, diseñando nuestro propio tema de configuración. Una vez hechas las ediciones necesarias, tendremos que guardar nuestro tema y poder visualizarlo en las posibles opciones de compartido, bien una ventana emergente en nuestra página web, ¿vale? O luego compartido por medio de URL. Podremos tener una vista de la página preliminar, de la página 1, de la página 2 o páginas que hayamos configurado en nuestra encuesta. En el apartado de integraciones podremos habilitar la integración con nuestro Soho CRM, haciéndolo o bien en el espacio de producción, CRM que esté en uso, o un espacio aislado que tenga un espacio seguro de comprobaciones. También tendremos la posibilidad de integrar con otras herramientas, tanto de la suite de Soho como de terceros. Soho Recruit para todo lo que es captación de empleados, Soho Sheets para tener una especie de Excel
documentado, Zoho Desk para la atención al cliente, Sales EQ para pues bueno, ese chat en la web o ese seguimiento de visitas, Google Sheets, que también sería la posibilidad de tener una documentación de todas las entradas a la encuesta, Salesforce, Zapier para crear nuestras integraciones a medida, notificación por el grupo de Teams en Microsoft, también enviar datos a Power BI para tener una analítica completa o Pipedream de acuerdo a pues bueno, ese proveedor tercero que tengáis en uso. También tendremos la posibilidad de habilitar triggers en caso de recibir una respuesta, establecer un correo de activación, una notificación a una persona específica. ¿Vale? Podríamos poner aquí la dirección de correo de nuestro departamento de marketing o de operaciones o de atención al cliente que deba ser informado de la contestación de las encuestas. También pudiendo adjuntarle una copia en PDF de la respuesta individualizada de esta entrada en concreto. También podremos personalizar esta encuesta para rellenarla con variables que tengamos captadas en la encuesta de satisfacción. También podremos establecer un disparador, ¿vale? En este caso será necesario que establezcáis una conexión vía Deluxe para la aplicación o servicios a la que se quiera enviar esa notificación, ese disparador. Y en caso de establecer esa notificación o conexión aviso por medio de webhooks, ya podrá crear esa URL dotándola siempre de un nombre, URL donde se deba publicar esta notificación de que ha ocurrido una entrada en la encuesta, ¿vale? Que dependerá de la aplicación a la que queremos notificar, ¿vale? Y el cuerpo de la solicitud, ¿vale? A los fines pues, de establecer esos parámetros o esa información que vamos a trasladar. Por último, tendremos la posibilidad de establecer un seguimiento de las entradas y del tráfico de visitas de nuestra encuesta, bien haciendo uso de Google Analytics, de Google Tag Manager o de Facebook Pixel. En cada una de ellas tendréis una cuenta y estableceréis la integración de acuerdo a vuestras credenciales. Por último, el lanzamiento de la encuesta. Podremos publicar nuestra encuesta y esto generará las posibilidades de compartido, ¿vale? Pudiendo compartirla en línea con una URL que se genera en cuanto clicamos nuestro botón de publicación, poder habilitar que se conteste a pesar de que estamos fuera de línea, ¿vale? O por medio de QRs. Por ejemplo, si es una encuesta que queremos dejar publicada en nuestra empresa, y que cada vez que nos visite alguien lea el QR y rellene la encuesta de satisfacción. En caso de compartirla por correo electrónico, el medio ideal suele ser o bien el enlace de encuesta o bien haciendo una integración de canales de correo electrónico, ¿vale? De medios de campaña como puede ser Zoho Campaigns o terceros, ¿vale? También la posibilidad de generar esas URLs específicas para cada contestación y hacer seguimiento más exhaustivo, ¿vale? También tendréis la posibilidad de dotarlo de un correo electrónico alineado, ¿vale? Por último, tendremos la posibilidad de, en lugar de compartir por correo electrónico, que es lo que hemos visto hasta ahora, la posibilidad de inserción de sitio web emergente, que lo vimos brevemente en el diseño del tema, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tendríamos que diseñar si se va a mostrar en una página específica o en todas las páginas de la web, ¿vale? Pasar datos variables por medio de esa URL, la posición de la ventana, el tiempo que dura esa ventana siendo emergente, la altura, la posibilidad de minimizarla, cerrarla y demás opciones con la posibilidad de ocultarla o congelar la página cuando la encuesta ha sido abierta. Luego la posibilidad de inserción directamente como un iframe o como HTML en nuestra página web. También tendremos la posibilidad de discernir si nuestra página queremos que sea pública o privada, ¿vale? En caso de ser privada, recordemos que podremos definir si pertenece solo a nuestra organización y grupo específico de nuestra organización. Por ejemplo, esta encuesta está orientada exclusivamente al equipo de marketing o es para toda nuestra organización o es una encuesta pública. Es decir, cualquiera con el enlace puede acceder. ¿Vale? Cuota de recopilación de encuestas, ¿vale? El límite de la cuota que definimos es 5, ¿vale? ¿Y qué queremos que ocurra cuando se llega a ese límite? Que era
relacionado a la configuración de esa página de que hemos alcanzado el límite de la cuota y si alguien debe recibir una notificación en caso de haber llegado a la cuota. Restricciones generales como por ejemplo la IP que comentábamos en el apartado de configuración cuando queremos que por ejemplo esta encuesta solo pueda ser contestada desde determinadas IPs. Restricciones por contraseña si queremos dotar a nuestra encuesta de una contraseña por medio de la cual se pueda acceder a la misma. Restricciones de contestación si queremos que solo pueda contestar desde una única vez desde cada IP, desde la URL única que hemos generado solo puede recibirse una encuesta, por el mismo dispositivo solo puede contestar una persona, desde el mismo correo electrónico o SMS solo podremos recibir una respuesta, ¿vale? Y por último, la posibilidad de cerrar nuestra encuesta una vez hayamos considerado que no debe estar pública en lo absoluto. Una vez lista nuestra encuesta, podremos ir a una vista previa, ¿vale? Y poder comprobar si la visualización es la esperada. En nuestro caso tendremos la posibilidad de consultar tanto en español como en inglés porque hemos validado que nuestra encuesta sea traducida por Google Translator. Recordemos que existen otras dos opciones para modificar las traducciones generadas desde Google Translate. Muy bien, luego tendremos la posibilidad de verlo en distintos formatos, ¿vale? Tanto tablet, móvil, de forma horizontal, vertical, ¿vale? Acceder a la encuesta. En este caso estamos en la página inicial, ¿vale? Que era esa página de bienvenida y aquí, pues bueno, ¿qué podremos comprobar? Pues porque salta inicialmente ese mensaje de bienvenida, ¿vale? Salta también nuestro pie de página que hemos configurado y también se nos solicita la aceptación de términos y condiciones como hemos configurado previamente. Si intentamos continuar, pues aparecerá ese mensaje de error y aparece con el diseño que hemos aplicado en temas. Una vez validado, podremos continuar a la página 1. En el caso de la página 1, habíamos comentado que tendremos la posibilidad de tener variables. ¿Qué ocurre en este caso? Pues bueno, que mi nombre está relleno. Entonces, podremos insertar variables. Como comentábamos previamente, tendremos la posibilidad de insertar variables en nuestra encuesta. En este caso estamos pasando la variable de nombre y nos rellena el campo de nombre. Tenemos el campo obligatorio apellidos que en el caso de intentar continuar nos indicará que tenemos que corregir esta obligatoriedad porque no podremos continuar con la encuesta a menos que completemos esa información. También en este caso en concreto hemos incluido la validación para que no recibamos respuesta por parte de bots. Continuamos a nuestra siguiente página y nos fijamos que estaba preseleccionado el valor 5, que era lo puesto en el diseño. Y llegamos a la página final de nuestra encuesta, que en este caso hemos diseñado
Un certificado de completación. Aparece el nombre que nos ha dado el cliente, así como la fecha y hora de completación de la encuesta. Del apartado de Survey no solamente tendremos el creador de encuestas, sino también la posibilidad de consultar los informes de las respuestas recibidas. En este caso en concreto tendremos una vista predeterminada para mostrarnos las veces que ha sido visitada nuestra encuesta, las respuestas totales recibidas y las respuestas completas, pudiendo filtrar por solo queremos consultar los datos de respuestas completas, solo queremos consultar las respuestas recibidas el día de hoy, queremos trabajar con nuestros informes predeterminados o queremos un informe personalizado, que en este caso podremos hacer uso del botón crear para seleccionar la información que queremos añadir en nuestro informe. En este caso ya tenemos creado nuestro informe personalizado y lo hemos dotado de gráficas de visualización para mayor claridad a la hora de entender y analizar nuestros datos. También tendremos la posibilidad de crear informes transversales. Este tendrá por objetivo hacer un seguimiento exhaustivo de las páginas que están dentro de nuestra encuesta de satisfacción y sus preguntas, pudiendo en todo momento modificar el diseño de nuestro resumen de respuestas. También podremos hacer seguimiento de la tendencia por día, por semana, mes o trimestre, pudiendo crear uno personalizado. Pudiendo visualizar las encuestas recibidas en cada tipo de pregunta. Aparte del resumen de respuestas, podremos hacer seguimiento a las respuestas individuales. En este caso veremos la respuesta recibida por cada encuestado y la ponderación que ha dado a cada una de nuestras preguntas. Estos informes pueden ser programados, compartidos o exportados. Para compartir tendremos que dar un nombre al informe que vamos a generar, el tipo de informe que se quiere exportar, bien sea el resumen de las respuestas o respuestas individuales, sobre qué informe estemos trabajando, si queremos que se muestren o no las preguntas y el idioma en el que queremos que se exporten. Podremos aplicar un filtro de fecha si hace falta y permisos para compartir este informe a generar. En este apartado tendremos esa URL generada para poder distribuirla y compartirla con usuarios que consideremos. También podremos exportar las respuestas individuales y resumen de respuestas, bien por medio del formato de un Excel, PDF, un zip, un CSV, un SPSS, un extracto de tabla EU o abrirla directamente en Zoho Sheets, que ya sabemos que es la equivalencia de un Excel, pero desde la aplicación de Zoho. En caso de seleccionar cualquiera de las opciones, tendremos que identificar el idioma en que queremos que se genere y cómo queremos que se organicen las respuestas.
primero las respuestas más antiguas o las más nuevas. Una vez hecha nuestra selección, tendremos disponible la opción seleccionada, en este caso Zoho Sheets, con la tabla de respuestas recibidas y columnas de las preguntas dentro de la respuesta del encuestado. También podremos hacer un seguimiento de registro de auditoría a los fines de saber si se han aplicado cambios y por parte de qué usuarios se han aplicado cambios tanto en la estructura de la encuesta, de los informes, como en las respuestas recibidas por parte de nuestros compañeros, si hemos compartido la encuesta con otros compañeros. En la vista resumen general de nuestra encuesta podremos decidir si es necesario hacer alguna modificación en la misma, irnos al apartado de configuración, modificar el tema aplicado, pero un resumen general de las respuestas recibidas y la respuesta más reciente, acceso directo al enlace de compartido, informes más recientes utilizados pudiendo clicar sobre ellos o decidir incluir colaboradores. Y esto es todo por el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.